perdido estaba, pero te escuché. Decías que me amabas. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. A Dios sea toda la gloria. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo en esta tarde. Ya lo está haciendo el Señor. Hay un ambiente precioso. Y creo que Dios marca los momentos y los tiempos. Y me alegro de poder estar aquí. Algunas otras veces sé que ustedes han tenido pues la buena disposición de invitarme, pero no coincidían las fechas. Pero le doy gracias a Dios porque Él tenía esta fecha en su calendario. Y agradezco al pastor, agradezco a mi hermano Tito, agradezco a la iglesia, al cuerpo ministerial, el que se acuerden de mi persona para venir aquí y poder predicar la bendita y santa palabra de Dios. Amén. Desde que me llamaba el hermano, pues estaba pidiéndole al Espíritu Santo que pusiera una palabra en mi corazón. Tengo palabra de Dios. Y Dios me ha traído aquí con un mensaje específico para gente específica. Miren, voy a sentirme libre porque siento esa confianza, me dan ustedes, me han recibido con una hospitalidad y un cariño precioso. Pero miren, está de moda pegar palos desde el púlpito. El mensaje del zascaleluya, lo voy a volver a repetir, el mensaje del zascaleluya nos procura cierta popularidad y ciertos amenes fáciles a costa de perder la esencia del mensaje que edifica y de la palabra de Dios que restaura, que llama, que consuela. Porque no digo que no se deba exhortar. Dice Tito, exhórtales duramente, en la carta de Tito, exhórtales duramente. Pero escucha, dice, ¿para qué? Para que sean sanos. El zascaleluya lo único que hace es procurar ciertos amenes fáciles sin que se restaure la persona en sí. La exhortación bíblica lo que produce es arrepentimiento. Y yo no quisiera hoy utilizar este púlpito de cualquier manera. Quiero usarlo con responsabilidad. Y quiero predicar aquello que Dios pone en mi corazón. Y sé que no es una palabra para todos. Pero estoy seguro que mientras esté predicando a alguien le va a estar ardiendo el corazón. Alguien va a sentir algo especial a raíz de que yo esté comenzando a predicar esto. Dios me ha dicho, siembra. Permítanme, predicadores, hermanos, obreros, a veces vamos a los sitios, predicamos y nos vamos. Pero sembrar es otra cosa. Cuando tú siembras, tú te vas, pero la semilla se queda luchando. Y Dios me ha dicho siembra, porque aquí hay gente que necesita esta palabra. Amén.
Así que vamos a estar leyendo en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Voy a volver a leerlo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ya que estamos de pie, les voy a pedir que oren por mí unos segundos. Voy a pedir al pastor, por favor, que él haga una oración por mí. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Señor, en esta hora porque tu bendita palabra ha sido leída, Dios mío. Sabemos, Dios del cielo, Señor, que ella no tiene que ser más bendita porque ella es bendita, Señor. Pero sí queremos, Dios mío, Señor, presentarte a tu siervo, para que tú lo hagas, Señor, hábil, para entrar y salir en tu palabra, Señor, como pluma la cual lleva el viento, como espada de doble filo, Dios mío, Señor. Te ruega mi vida, Dios del cielo, que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, Señor, a través de tu siervo en medio de nosotros. Y si hubiera, Señor, algo débil, sea fortalecido en tu pueblo. Amén. Si hubiese, Señor, Padre, algo enfermo, sea sanado. Amén. Te lo ruega mi vida, Dios mío, Señor, que cuando tu palabra, Señor, sea predicada por medio de tu siervo, Señor, ocurran milagros, prodigios, señales. Porque creemos en la unción de tu palabra, Señor. Amén. Señor, manda vida por medio de tu palabra donde hay muerte. Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, préstale los dichos de tu boca a tu siervo en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Sabemos, Dios mío, Señor, que tu palabra ya está en su corazón. Te ruega mi vida, Señor, que sea viva y eficaz para nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes tomar asiento? Aleluya. Miren, voy a comenzar con una frase categórica que va a resumir todo el mensaje. En esta primera frase vamos a resumir todo el mensaje y luego lo vamos a ir desgranando. Pero creo que es una frase que necesitas dejarla grabada dentro de tu corazón. Y es esta: Dios tiene planes. Los revela en su tiempo y a través de personas. Y aunque es una frase sencilla, contiene una esencia bíblica y divina que vamos a ver cómo en estos momentos Dios es capaz de desplegar sus proyectos en su tiempo a través de personas. Déjenme desgranar esta frase desde el final hasta el principio. Lo podía hacer solo, porque no nos necesita. A su nombre, a su gloria. ¿Me dejáis que os diga algo con cariño? Mirar, eso de a su nombre, gloria, y a su gloria, más gloria, es muy bonito, es patrimonio de Filadelfia. Lo llevamos diciendo 50 años y suena bien, mola, rima, pero no es bíblico. Porque tú puedes dar gloria a su nombre, pero no puedes sumar gloria, más gloria, a la gloria que Él ya tiene. ¿Por qué? Porque el sumarle más gloria implica que su gloria sería alterable. Y su gloria
incrementaría con nuestras alabanzas, pero disminuiría con las blasfemias de los hombres. Es decir, que sería variable en cuanto a las alabanzas o las blasfemias. Pero déjame que te diga una cosa. Dice la Biblia, en Él no hay sombra de variación y no hay mudanza. Él es inmutable. Su gloria no puede variar, no puede sufrir alteraciones. Por lo tanto, no nos creó para tener más gloria, sino para compartir contigo la gloria que Él ya tenía antes de que tú y yo fuéramos. Y eso implica algo. Él no nos necesita. Es increado, autoexistente y autosuficiente. Sus planes los podía desplegar Él solo, pero quiso contar con nosotros. En su misericordia quiso hacernos partícipes del engranaje de su plan y utilizarnos como piezas específicas, dándonos dones, talentos, habilidades, experiencias, caracteres diferentes dentro de una época y dentro de un entorno que no se va a repetir en la historia. Por eso déjame que te diga, desde el que estamos aquí, que está aquí el pastor, que Dios le bendiga, hasta la última persona que está sentada en este local, escucha, no hay nadie como tú en esta tierra. Mi alma te alaba. Y déjame que te diga más todavía. Dios te ha dado una personalidad, unas experiencias, un carácter, unos dones y unos talentos que no tiene nadie más en medio del entorno y de la época en la que Dios te ha puesto. Por lo tanto, no tienes por qué estar envidiando a nadie, ni imitando a nadie, ni copiando a nadie, porque Dios te ha hecho perfectamente único. La huella dactilar que tienes no la tiene nadie más entre 8.000 millones de personas en la tierra. El iris de tu ojo, el ADN que recorre tus venas, nadie más lo tiene. Solo tú puedes cumplir el plan que Dios ha determinado para ti dentro del entorno que Dios ha puesto dentro de ti. Ahora también te digo, como no lo quieras hacer tú, tranquilo que Dios tiene sustitutos diferentes en el banquillo. Amén. Qué bien que Dios quiera contar con nosotros para sus planes. La cuestión es, ¿estás dispuesto a que Dios pueda usarte para sus planes? Y déjame aclararte, no se trata de tus proyectos, de tus planes, de tus propósitos, ni de los míos. Se trata de los planes de Dios. A veces queremos utilizar a Dios como trampolín para nuestros proyectos personales. Queremos meter a Dios en nuestro calendario y en nuestra agenda. Queremos utilizar a Dios como una especie de genio de la lámpara mágica para cumplir todos nuestros deseos. A veces lo utilizamos como la rueda de repuesto que ponemos en caso de emergencia. Pero Él quiere ser el volante que conduzca tu vida. Él quiere formar parte de tu todo. Él quiere que crucifiques tus deseos y tus pasiones y que puedas decir juntamente con Pablo, ya no vivo yo, Cristo, 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 Cristo vive en mí. Cuando Dios encuentra un corazón dispuesto, puede contar con esa persona para poder llevar a cabo y materializar planes que están en la eternidad. ¿Sabes cómo se llama esto en teología? Concurrencia divina. Y José, ¿qué es eso? La concurrencia divina es cuando aquí en la tierra alguien está dispuesto a asociarse con Dios en el cielo y ay Dios mío, lo visible con lo invisible, lo material con lo inmaterial, el cielo con la tierra, lo eterno con lo temporal. Es como cuando chocan dos masas de aire en el cielo. Cuando chocan dos masas de aire en el cielo pueden ocurrir cambios climáticos, puede llover, puede haber tormentas, puede haber viento, puede haber tormentas eléctricas. ¿Por qué? Porque dos masas de aire están chocando, es una masa fría y una masa caliente, golpean en el aire, es una concurrencia climática. En este caso, una concurrencia divina es cuando un hombre, una mujer empiezan a creer en Dios y Dios dice, puedo contar con este porque se ha atrevido a decir, ¡amén!
aquí, envíame a mí. Por eso he dicho que esto no es para todos. Pero entre la gente que está en los bancos, Dios está mirando el corazón de alguna mujer o de algún hombre, de algún joven o algún anciano que está diciendo: Señor, ayúdame a poder ser útil en tu obra, a hacer bien en mi entorno, a poder llevar a Cristo a aquellos que no lo tienen, a poder ser luz en medio de las tinieblas, a poder llevar tus planes a cabo. No tengo tiritas, lo siento, se me han acabado. Hoy no traigo tiritas, hoy traigo sanidad de Dios. No tengo palabras bonitas y frases artesonadas. Tengo en el nombre de Jesús un llamado. ¿Quieres asociarte con Dios? ¿Quieres, aleluya, que Dios encuentre en ti un lugar en el que depositar sus propósitos? Esto solo pasa cuando Dios dispone gente en medio de un tiempo. Porque nació a través de María, pero en el tiempo designado de Dios. La hoja sale plenamente en verano, Tito. Hay árboles que la hoja sale plenamente en el verano. Pero el otoño, el invierno y la primavera prepararon al árbol para que pudiera dar su fruto en el verano. La hoja que se cae en el otoño, que pierde su fuerza y que riega todo el entorno del árbol, se está convirtiendo esa hoja en el abono que va a utilizar para que el árbol pueda fortalecer sus raíces y generar una savia más fuerte, que en el invierno sirva como manto para que las raíces no se queden heladas, para que en la primavera pueda recorrer sus venas y en el verano pueda dar su fruto. Dios prepara los acontecimientos de tal manera que hay cosas que están ayudando a favor del propósito de Dios y ni siquiera te has dado cuenta. Tranquilo, que hasta la caída de la hoja de un árbol puede ayudar al propósito que Dios tiene para ti. Y es que cuando tú andas en su agenda, cuando tú andas en su propósito, cuando tú andas en sus planes, los acontecimientos que vives no son simplemente cosas estériles que no producen ningún fruto, sino que todo está correlacionado de tal manera que aunque tú no te des cuenta, Dios está moviendo los hilos para aquello que te pasó allí te ayude a cumplir el propósito que vas a desplegar allá. Y es que todas las cosas ayudan a los que andan en el propósito de Dios. Y yo lo creo. Dios tiene que preparar tiempos. Yo quiero sentirme con libertad. El Espíritu Santo me dice: estoy preparando un tiempo en la iglesia de Priego. Y estoy comenzando a tratar corazones, a preparar personas, a traer crecimiento. Siento sobre la juventud que viene un sello de Dios poderoso. Y creo en el nombre de Jesús, viene algo grande. Pero Dios necesita personas comprometidas que puedan engendrar y proteger el propósito. Porque déjame que te diga una cosa: Dios lo hace a través de personas y en su tiempo indicado. Pero Dios necesita Josés y Marías capaces a renunciar a sus propios sueños y comodidades para decir: quiero traer a Jesús a mi entorno y a mi casa. Y es que Dios prepara las cosas. Miren si es así, que antes de traer a Jesús, Dios tiene que traer
una estructura que pueda sostener el nacimiento del nazareno. En el Edén se dijo: de la simiente de la mujer nacerá uno que le pisará la cabeza a la serpiente. Pero para poder traer ese nacimiento y esa simiente, Dios en el capítulo 12 de Génesis tiene que llamar a un hombre con 75 años con su mujer estéril y decirle: sal de tu tierra y parentela, llevarle a tierras extrañas y extranjeras, darle un hijo casi a los 100 años y escucha, de él sacar una nación que iba a ser el pueblo de Israel. Dios tiene que conducir a ese hombre y hacer que tenga a ese niño a edades muy avanzadas. Pero espérate, después de que tiene ese niño en edades avanzadas, nace Jacob, y de Jacob nacen las 12 tribus de Israel. Escucha, después de las 12 tribus de Israel hay uno que se llama José, el cual dice la palabra del Señor que le envía delante de sus hermanos, aunque son los hermanos los que le traicionan, los que le pegan la puñalada, los que le terminan vendiendo, los que le terminan llevando como esclavo a Egipto. Pero escucha, luego resulta que lo reinterpreta todo José, y cuando se encuentra con los hermanos de nuevo dice: no, tranquilos, que no os voy a hacer nada, porque no sois vosotros quien me habéis vendido, es Dios quien me ha enviado. Mi alma te alaba, porque entiendo que Dios ha utilizado vuestra traición para hacer que avancen sus planes. Mi alma te alaba, porque Dios utiliza, ay Dios mío, las traiciones, Dios utiliza las persecuciones, Dios utiliza las críticas, Dios utiliza los planes del enemigo, Dios utiliza los golpes, Dios utiliza las heridas para reinterpretarlo todo y decir: todo esto que pensaron para ti, para hacerte daño, para destruirte, lo voy a utilizar para bendecirte y para hacer bien a mi pueblo. Porque el que está en el propósito de Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Llega y resulta que dice: no, si es que me ha traído a Dios aquí porque va a haber un gran hambre. Y es que es normal. Dios quería crear un pueblo. ¿Por qué? Porque necesitaba un pueblo. Un pueblo que fuera el que condujera la simiente del nazareno. Un pueblo que recibiera su pacto, que recibiera su palabra, que recibiera sus promesas. ¿Cómo voy a llevar a cabo el nacimiento de un pueblo si es una tribu nómada que está andando por el desierto? Eran 75 personas, Jacob y sus 12 hijos. Pero qué cosas. Dios llevó a José como esclavo, luego entró los 75 y 400 años después salen 2 millones de judíos, porque Dios utilizó Egipto para hacer crecer al pueblo de Israel. ¿Qué cosas? Entra un judío como esclavo y salen 2 millones de judíos como libres. Es que Dios es así. Lo que tú crees que te va a matar, lo que tú crees que te va a destruir, lo que tú crees que te va a aplastar, Dios lo utiliza para que crezcas, para que crezcas, para que crezcas, para que crezcas. Porque Dios tiene un propósito contigo. Resulta que salen 2 millones de judíos. Le envía a Moisés. Moisés les liberta. Salen, les abre el mar rojo, hace descender maná del cielo, agua de la roca, codornices para acompañar. No se les desgastan las vestiduras ni se deterioran las sandalias. Llega al monte del Sinaí y le da la ley a través de las manos de los propios ángeles. Porque necesitaba un pueblo, pero necesitaba un pueblo conforme a su palabra. Porque Dios te necesita, pero te necesita instruido. Dios te necesita, pero te necesita fundamentado en la palabra. Dios te necesita, pero no te necesita de cualquier manera. Te necesita sintonizado con su corazón, en su misma frecuencia, sabiendo cuál es la voluntad de Dios. Porque Dios te envía, pero te envía con instrucciones. Llama al pueblo de Israel, le da su ley. Pero después de darles su ley, les mete en la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Les da un sitio donde puedan tener dignidad, donde puedan tener libertad, donde puedan tener autonomía, donde puedan crecer libremente.
pero parece ser que no está completo el pack, todavía no está preparada la ensalada, no está preparado el puzzle, todavía no puede venir el hijo. ¿Por qué? Porque faltan cosas. Resulta que tienen un pueblo, que tienen la ley, pero todavía les falta una estructura que pueda sostener un mensaje. ¿Qué es lo que hace? El pueblo peca y les envía a Babilonia. En Babilonia, un pueblo nómada, agricultor, de campo, entra en una ciudad moderna, cosmopolita, avanzada, que sabían de cosas. Eran muy adelantados a su tiempo. De hecho, las cirugías se cree que vinieron de Babilonia en aquel tiempo. Las grandes cosas de la medicina vienen de Babilonia. Las estructuras, pero atención, había en Babilonia algo que nació de ahí, el modelo de culto, la sinagoga. ¿Dónde nacieron las sinagogas? Al no tener templo, empezaron a hacer sinagogas en el tiempo de Babilonia. La sinagoga, después de que volvieron de Babilonia y llegaron a la tierra, no se quedó en Babilonia, exportaron ese modelo de culto. La sinagoga luego, a pesar de que se levantó otro templo, permaneció, que es donde visitó Jesús. La sinagoga es un lugar donde gente se sienta, escucha la palabra y adora. El modelo de culto nació de la experiencia de Babilonia. Atención, tiene una nación, tiene un mensaje, tiene un modelo de culto, pero oye, este mensaje tiene que llegar a toda la tierra. Viene Grecia y los griegos conquistan todo el mundo conocido, de tal manera que lo llaman el helenismo. El helenismo es que se empieza a culturizar todo el mundo con la cultura griega. Pero atención, todo el mundo adopta el lenguaje griego. Saben judío, pero saben griego. Saben sirio, pero saben griego. Saben arameo, pero saben griego. Porque el griego se hizo el lenguaje oficial de todas las naciones. Es como ahora el inglés, que aunque somos españoles, pero chapurreamos el inglés. Hasta el internet lo sabemos utilizar con palabras en inglés. Yo soy un poco inglés. Mirar, Burger King. ¿Qué quieres? Burger King. Porque todo el mundo sabemos un poco inglés. En aquel tiempo todo el mundo sabía un poco griego, y griego koiné, griego de a pie. Ah, mi alma te alaba. Y es que claro, había un pueblo, había un mensaje, había un modelo de culto, pero se necesitaba un lenguaje que conectara a todas las naciones para que pudiera llegar hasta el último rincón de la tierra. Ay, Dios mío, entonces tenemos casi todo, pero falta algo. Viene Roma y conquista todo el mundo conocido. El imperio de Roma pasa como una pisonadora por todos los lugares. Conquista, romaniza todo. Pero atención, con su imperio trae algo: la paz romana. ¿Qué es la paz romana? Que entre otras cosas dan libertad de religión y de fe. Lo que no había pasado antes nunca en la historia. Puede conquistarte Roma, pero te da libertad de culto y libertad de fe. Eso hasta ese momento no se había visto. Pero aparte también crea una red de infraestructuras, de carreteras que conectaban todas las fronteras. Por eso la trillada frase, todos los caminos. No es cualquier frase, es una realidad, porque Roma creó una infraestructura que pudiera llevar a todo el mundo, y esto, hermanos míos, está creando un clima perfecto para poder predicar un mensaje que conecte con un lenguaje a todo el mundo, que pueda conectar con un modelo de culto que pueda sostener, y una nación que pueda llegar a través de la línea genealógica el mensaje de la semilla, de la simiente prometida. Por
lo tanto, sí, tengo una simiente, pero necesito un pueblo, necesito un mensaje, necesito un lenguaje, necesito una infraestructura. Por lo tanto, ya estaba preparado todo, pero ahora faltaba algo. Necesito un equipo. Y cuando ya estaba todo preparado, Dios dijo: ahora sí, Gabriel, tira para abajo. Viene Gabriel, se mete dentro de Nazaret, y en una pequeña, ay Dios mío, aldea, en un pequeño cuarto, viene el ángel, se presenta delante de María y le dice: María, sabe, muy favorecida entre todas las mujeres. Ella dice: ¿qué saludo es este? ¿Qué saludo es este? Dios te ha elegido para ser, ay Dios mío, la engendradora del recuperador del Edén. Ya tengo a María, pero necesito un José. Y mientras María estaba recibiendo la noticia, un ángel estaba hablando a José. Pero por otro lado, Dios estaba hablando también a un sacerdote llamado Zacarías con su mujer Elizabeth, que eran sacerdotes ya viejos, que no tenían hijos, que habían pedido hijos pero todavía no lo habían recibido. Y el día que le tocó suerte ofrecer incienso, se mete dentro del templo y le aparece un ángel y le dice: Zacarías, he venido a visitarte porque tu oración ha sido oída, y te dice el Señor: el año que viene abrazarás un hijo. Pero dirá él: pero si ya soy viejo. Dice: ya soy viejo, ¿ya para qué? Si he orado hace mucho, ya ni me acordaba que había orado por hijos. Ya tú no te acuerdas, pero yo sí me acuerdo, porque las oraciones no se pierden. Pero si ya soy viejo, ya, Zacarías, pero no te lo he podido dar antes. ¿Y por qué no me lo has podido dar antes? Porque no solo te voy a dar un hijo, te voy a dar un profeta. Se va a llamar Juan el Bautista, y ese irá delante de mi hijo y abrirá camino y predicará la palabra y hará volver el corazón de los padres a los hijos. Señor, ¿por qué no me lo has dado antes? Porque todavía no estaba preparada la estructura para poder hablar con María. He hablado con María, me ha dicho que sí. Ahora hablo contigo. El año que viene abrazarás un hijo. Dios estaba preparando a María, a José, a Juan el Bautista, y por otro lado ya estaban naciendo Pedro, Juan, Andrés, Felipe. Estaban naciendo todos los apóstoles que iban a conducir el evangelio del reino, porque Dios estaba preparando a los de chosen, los elegidos, los discípulos, los hombres que cambiarían la historia. Déjame que te lo diga: Dios hace cosas en su tiempo a través de personas. ¡Prepárate! Está aquí Dios. Hay gente que no siente ni padece con este mensaje. ¿Sabéis por qué? Porque no le ha costado nada al cristianismo. Porque para los que intentan ser cristianos pero no quieren serlo en verdad, el cristianismo es fácil. Para los que son cristianos nominales, de nombre. Pero para los que quieren ser cristianos de verdad, el evangelio cuesta. María, puedo contar contigo. ¿Quieres ser? Dios mío, todas las mozas, todas las mujeres de Israel nacían y crecían con un sueño: casarse, tener hijos, levantar una casa, crear un hogar. Pero por encima de todo soñaban con algo. Dice: porque tú, Belén Éfrata, de ti nacerá el Salvador del mundo. Y luego dice Isaías capítulo 9: porque hijos nos es nacido,
Esa promesa estaba en la mente de todas las mozas de Israel. Y decían cada una de ellas: ¿y si soy yo? Crecían con ese sueño y esa ilusión de poder ser la portadora del recuperador del Edén. María dijo: sí, pero ¿cómo se hará esto? Me llama la atención, Tito, que ha venido un ángel que te está lanzando un llamado divino, que tenías que decir sí sin preguntar. Pero ha dicho: sí, pero ¿cómo se va a hacer esto? Porque estoy pedía. ¿Cómo se va a hacer? Porque yo quiero el propósito de Dios, pero no quiero ser infiel a mi novio. Y dice: no, tranquila, el Espíritu pasará por encima de ti y concebirás. Y es que, señores, queremos cumplir el propósito, pero no queremos perder la fidelidad, no queremos perder la integridad, no queremos dejar de ser íntegros en el nombre de Jesús. Dice: vale, cuenta conmigo. ¿Con qué agrado recibió el anuncio del ángel? Lo malo fue después. ¿Estáis bien? Lo malo fue después. Las miradas de sospecha, los corrillos cerrados, los murmullos entre dientes, las críticas mordaces. Lo malo fue después. Tener que matarse con el José, porque José no lo entendía hasta que el ángel habló con él. Lo malo fue después, que se tuvo que ir de donde estaba. María, tuviste que renunciar a tus sueños por acoger el sueño de Dios. Y es que ¿cuántos quieren que Dios les bendiga, cumpla su propósito en ellos y les use? Pero ¿estás dispuesto a pagar el precio de romper con tus propios proyectos personales? ¿Estás dispuesto a ser el blanco de las miradas, de las críticas, de las murmuraciones? Porque siempre que se engendra un sueño de Dios en alguien, José, créeme, se levantarán hermanos envidiosos que amarán tanto el sueño que terminarán odiando al que lo porta. Mi alma te alaba. Porque llevar la túnica de colores nunca fue fácil. Porque ser el engendrador del recuperador del Edén nunca fue fácil. Porque llevar a cabo los proyectos de Dios nunca fue fácil. Sí, si no quieres que te critiquen, que no quieres que te molesten, que no quieres que te hagan nada, pues nada, no hagas nada. No proyectes nada, no creas en nada, no seas nadie. Quédate en la barca de la estabilidad, tranquilito, arrinconado, sin que nadie te diga nada. Pero también te digo, aquellos que se atreven a salir de la barca de la estabilidad y quieren andar por encima de las aguas, aunque critiquen los que se quedan en la barca, cuando vuelva, aunque se haya caído, aunque casi se ahogue, aunque le digan: cabezón, Pedro, que siempre eres el mismo, lo ves, que has salido de la barca y que casi te hundes. Pero bien Pedro les podría mirar a todos los que estaban en la barca y decirles: es verdad que he salido de la barca y casi me hundo, pero también os digo, solo yo sé lo que es que la mano de Jesús te agarre cuando casi te estás hundiendo y que te levante de nuevo. Solo sé, ay Dios mío, solo yo sé lo que es mirarle a los ojos y andar por encima de las aguas. Créeme, merece la pena arriesgarse, aunque te critiquen los envidiosos, aunque te calumnien los que no quieren nada. En el nombre de Jesús, arriésgate a ser diferente.
Jóvenes, ¿me dejáis que os diga algo? Escucharme. Dejarlo ahora todo. Quiero que me escuchéis. El niño que mete la mano por la boquilla estrecha de la vasija para coger caramelos, a veces coge tantos caramelos que no puede sacar la mano por la boquilla estrecha. Tiene que soltar algunos caramelos para poder sacar la mano. Jóvenes, hay que renunciar a algunos dulces de la vida para cumplir algunos propósitos divinos. ¿Quieres que Dios cuente contigo? No es fácil. El peso del llamado. El peso de cumplir con lo que Dios ha puesto en tu corazón. María tuvo que hacer sacrificios muy grandes. Porque llevar a Jesús dentro de ella implicaba algo. Llevas dentro al cumplidor de profecías. Hay profecías en el Antiguo Testamento que se tienen que materializar en Jesús. Pero para que se puedan materializar en Jesús, José y María tienen que posibilitar el cumplimiento de esa profecía. Tú, Belén Éfrata, de ti nacerá. Pero también dice, llamé a mi hijo de Egipto. Pero también dice que de Nazaret nacerá un vástago. Pero también dice que querrán matarlo. Se fueron lejos. Pero dicen, se promulgó un edicto, que todos fueran a su lugar de nacimiento para poder dar lugar al censo. Eso implicaba que María, perdónenme, a punto de dar a luz, tenía que recorrer 150 kilómetros por desiertos, por parajes, por caminos, por montes, por fríos, por calores, días de viaje. Se dice que había 3 calamidades en aquel tiempo: la enfermedad, el hambre y los viajes. Porque el viaje no es como ahora que yo he venido en el tren. En 4 horitas me he puesto aquí cerca. Luego me ha recogido el Tito, hemos venido en un coche. En poco menos de 5 horas estaba yo aquí. Un viaje costaba mucho. Y más a una mujer que está a punto de dar a luz. Es difícil. Pero tuvieron que viajar. ¿Por qué? Porque había una profecía que se tenía que cumplir. Ellos estaban en otro lugar, pero tenían que venir a Belén. Y ahora dice, y esta es la señal. Le veréis envuelto en unas telas. Y es que en Belén era pueblo de pastores. Gózate con esto. Y escucha, ¿saben lo que estaban acostumbrados a hacer los pastores? Como muchos corderos nacían, había unos que tenían que nacer perfectos, sin mancha. Los que nacían sin mancha, perfectos, desde la pezuña hasta el último pelo de la cabeza, los apartaban y los envolvían en telas, porque estos iban a ser los corderos que luego iban a sacrificar en los templos para el día de la expiación. Por lo tanto, para cuidarlos, les apartaban de los demás corderitos y los envolvían en telas. Jesús tenía que nacer en Belén para que se cumpliera la profecía: de ti saldrá el Salvador. Pero es que también se tenía que cumplir esta señal. La señal era que cuando naciera en Belén, a Jesús no le iban a dar lugar en el mesón, se iba a tener que meter en el corral con las vacas, los burros y con las ovejas. Pero allí donde dan a luz, ay Dios mío, los corderitos pequeños, nació
el Cordero Inmaculado que quita el pecado del mundo. Y María le envolvió en telas. Por eso le dice a los pastores: cuando vayáis y veáis a un niño envuelto en telas, que sepáis que este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso cuando vuelven, no ven a una ovejita, no ven un cordero, ven a Jesús y dice: ¿qué hace ese niño envuelto en telas? Porque este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Se tenía que cumplir la señal, pero para que se pudiera cumplir, José y María tuvieron que recorrer un largo camino. Eran catalizadores de profecías. ¿Saben lo que es un catalizador? Se dice de una sustancia que incrementa la velocidad de una reacción química y se recupera sin cambios esenciales al final. Es decir, es algo que acelera el proceso de una cosa sin alterar su esencia. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Dios quiere contar con catalizadores de profecías, gente que acelere los planes de Dios en la tierra sin perder la esencia en el proceso. Dios quiere que prediques a tu casa, Dios quiere que evangelices a tu vecino, Dios quiere que bendigas a tu hermana, Dios quiere que ayudes a ese matrimonio, Dios quiere que levantes al caído, Dios quiere que seas consuelo al enlutado, Dios quiere que seas sanidad para el enfermo, Dios quiere que seas sal de la tierra, luz del mundo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios quiere que seas la novia del Cordero, Dios quiere que traigas santidad en medio de una generación corrompida, Dios quiere que seas catalizador de proyectos divinos. Está aquí Dios. Dios tiene planes para la iglesia. Que pocos lo creen. Dios tiene planes para la iglesia. Dios tiene planes para tu casa. Dios tiene planes para tu matrimonio. Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes para la juventud. Dios tiene planes para los pastores y los obreros. Dios tiene planes con este pueblo. Dios tiene planes para España. Dios tiene planes para el mundo. La pregunta es: ¿Dios puede contar contigo para llevar a cabo sus planes? Mira lo que hizo Dios para poder llevar a cabo esta señal. Preparó a José, preparó a los pastores, preparó una estrella, preparó a los magos con oro, incienso y mirra, para que luego pudieran vivir en Egipto. De tal manera que podemos decir: Dios te envía, pero no te envía solo. Ay, Dios mío, que Dios te envía, pero no te envía solo. Dentro del pack del llamado de Dios para algo van incluidos las provisiones, los milagros, las señales, los prodigios, las puertas abiertas. Ey, Dios mío, Dios no te envía solo. Dios va delante de ti. Eso sí, te envía solo, no te envía solo. Pero también te digo, tampoco te revela los detalles. Tendrás que confiar en Él. Estamos acostumbrados a llevar GPS para todo. Quiero ir, pero quiero que me muestres el camino. Vale, lo acepto, pero me tienes que decir de qué van las cosas. Dame detalles. Me aventuro, pero me tienes que decir qué puede salir mal o qué puede salir bien. Te dice el Señor: tú tranquilo, que todo lo que te haga falta te lo doy, pero no te voy a adelantar detalles. Tienes que fiarte de mí 100%. ¿Sabes cómo se llama eso?
En hebreo es emuná, que quiere decir fe. Pero escucha, emuná no solo es fe. Emuná es comenzar a armar un rompecabezas sin tener todas las piezas. Comenzar el camino sin tener todos los detalles. Te dice el Señor, ¿podrás fiarte de mí aunque no tengas todos los recursos en tu mano? Dios mío. Dios quiere bendecir tu casa. Pero se levantarán mujeres de fe aquí que digan, quiero trabajar por mi hogar. Miren, siento de Dios de contar un testimonio. Nosotros nos hemos criado en México. Desde los 3 meses hasta los 11 años, toda mi vida en México. Mi padre siempre ha sido muy buen gitano, pero un hombre que le ha gustado mucho el mundo. Un hombre que sabíamos cuándo salía, pero no cuándo volvía. Un hombre que estaba en lo peor de esta vida. Mi madre, con 17 años, se fue con mis abuelos y con mi padre a México. Cogió un bolso y empezó a vender por todo México. Me tuvo a mí y a mi hermana. Sufrió mucho. Sola en un México, con 2 niños, trabajando, con un marido que estaba en el mundo, enredado totalmente. ¿Sabes lo que hacía mi madre? En México había un culto que lo levantó el tío Pillayo, que está en la presencia de Dios. Mi madre vivía muy lejos del culto, pero ¿sabes lo que hacía todas las tardes? Me cogía a mi hermana y a mí, cogía un taxi y nos llevaba a la iglesia. Recuerdo, y Dios me ha dejado recordar esto, era muy pequeño, pero un día que nos llevaba al culto, y ese día, además, era el día en el que, por eso lo recuerdo, porque en la escuela dominical nos dijeron de escribir una carta, todos los niños de 6, 7, 8 años. Recuerdo que con la carta que yo escribí, comenzó a llorar toda la iglesia, porque ya a los 7 años Dios me daba palabras muy especiales. Pero de camino nos montamos en el taxi y qué cosas. México DF, Distrito Federal, es 5 veces Madrid. Nos coge y nos dice, ¿dónde van ustedes? Y dice, vamos a la iglesia. Y dice, van al culto evangélico. Y dice, ¿sabe que sus 2 hijos, uno es de Dios y otro es del demonio? Y mi madre dice, me va a perdonar usted, pero mis hijos son de Dios. Mi hermana está sirviendo a Dios, mi cuñado es obrero, pastoreando una iglesia, y yo estoy predicando la palabra allí donde Dios me envía. ¿Saben por qué? Porque Dios me ha llamado. ¿Saben por qué? Porque estaba en el proyecto y en el propósito de Dios. ¿Saben por qué? Porque le he conocido y Dios me ha dado ese crecimiento. Pero también digo una cosa, Dios utilizó a una joven gitana en un México para poder llevar a sus hijos al culto y poder enseñarle la palabra de Dios y hacerle que creciera dentro de la presencia de Dios. Mujer, tu casa te necesita. Varón, tus hijos te necesitan. Obreros,
Pastor, la iglesia nos necesita. En el nombre de Jesús vamos a hacer todo lo posible por llevar a cabo los propósitos de Dios aquí en la tierra. Porque Dios no nos envía vacíos, a menos que estemos llenos de nosotros mismos. Pero ¿me dejas que te diga algo? Dios preparó todo esto. Pero también te digo, se levantarán muchos impedimentos. Os he dicho que a José se le levantaron los hermanos envidiosos. Os he dicho que a Daniel se le levantó el rey. Os he dicho que a Jesús se le levantaron los fariseos. Pero también te digo, en el nombre de Jesús, aunque haya oposición, María, no te preocupes, que Dios te va a conectar con una Elizabeth que hará saltar de gozo lo que llevas dentro. Ay, Dios mío. Recibe esto en el nombre de Jesús. Dios te conecta con gente que necesita lo que tú tienes y tiene lo que tú necesitas. Sí, Elías, ve a Sarepta, que te proveeré allí. Llega y hay una viudica con una torta de pan. Dice, voy a comerla y me dejo morir. Y dice, dame la torta que tengo hambre. Y dice, hombre, ¿cómo me quitas lo único que tengo? Y dice, tú dámela que tengo hambre. Le da la torta y dice, bueno, pues ahora te dice el Señor, no faltará ni harina ni aceite. Escucha, porque yo tenía hambre, pero tú necesitabas un milagro. Dios te conecta con gente que necesita lo que tú tienes y tiene lo que tú necesitas. ¿Me dejáis que hable con libertad en el nombre de Jesús? Escúchame, no todos los que están a tu alrededor son de Dios. Hay gente que Dios te conecta con ella porque están alineadas al propósito de Dios, porque respiran la misma atmósfera, porque hablan el mismo lenguaje. Pero hay otros que te apartan del propósito que Dios tiene contigo. Hay otros que te desvían. Hay otros que empiezan a alterar la esencia. Hay otros que con su negatividad, con su mal rollo, con su carnalidad, con sus propuestas que parecen amigables, pero por detrás hay víboras, hay serpientes que quieren envenenarte. Ay, Dios mío, escúchame bien. Dios te ha dado un grupo selecto de hombres, de mujeres, de jóvenes, de ancianos, de personas que tienen algo que aportar a lo que llevas dentro. Dios te va a conectar con la Elizabeth que hará saltar de gozo lo que llevas dentro. Si cada vez que te juntas con una mujer y te está envenenando y cuando te vas dices, ay, qué mal espíritu me ha dejado, te ha arrestado, te ha quitado de Dios. Ay, Dios mío, en el nombre de Jesús, déjate de ella, que es más que la ABC, que la Razón, que Telemadrid, que Teleandalucía y que toda la radio juntas. Déjala, que es más que Radio Patio. Si te juntas con un hombre que no más que te está impulsando a los negocios, a esto, a lo ilícito, a lo otro, joven, si siempre está el amiguete diciendo que no pasa nada, vamos a hacer esto, nos vamos para aquí, nos vamos para allá, no es que te está restando. Ahora cuando veas que cuando estás con alguien la vida que hay dentro empieza a brotar, hay gozo, júntate con esas personas que quieren orar, que quieren de Dios, que quieren palabra, que quieren crecer. Ven aquí, dame la mano. Aunque la altura no es muy idónea, pero creo que estoy un poco más gordo y más fuerte que tú, ¿eh? Pero si yo te quisiera levantar a pulso para subirte aquí, no podría, aunque soy más fuerte que tú. Sin embargo, tú, como tiras para abajo, como la ley de la gravedad está a tu favor, me tiras para abajo. Ten cuidado, que a veces, joven, queriendo tú subir a alguien para arriba, por la ley de la gravedad del pecado te termine llevando él abajo. Mi alma te alaba. Está aquí Dios.
Me ha traído Dios aquí. Hay proyectos de Dios. Hay proyectos de Dios. Y escucha, siempre habrá gente que desanime, negativa, que vea el punto negro. Esto está mal, pastor. Pastor, esto no. Pero qué poco dices lo que está bien. Qué poco miras lo positivo. Qué poco ayudas a que eso que está mal se arregle. Si está mal, ¿por qué no echas la mano? Lo tengo que decir. Porque hay muchos a los que les interesa no arreglar lo que está mal, sino manchar al que se supone que tenía que arreglarlo. Y no se trata de hacernos la guerra. Se trata de que nazca el proyecto. Y es que te digo una cosa. José, a veces serás tú el recipiente que contiene el proyecto. Pero José, a veces te tocará proteger el proyecto que está en tu hermano. José, que la que tiene a Cristo dentro de ella es María. A ti te toca protegerla. María es la engendradora de Jesús, pero José era el protector de Jesús y de María. José, obedecer a la ley implicaba denunciarla y con ello apedrearla. Pero vino un ángel y habló contigo. Si no hubiera sido por José, María no hubiera podido llevar a cabo su misión. Pero Dios no deja huérfanos sus planes. ¿Me dejas que te diga algo con cariño? A veces no vas a ser el protagonista de los planes de Dios. A veces te va a tocar proteger el plan de Dios que está en tu hermano y en tu hermana. Pero es que proteger los planes de otros también es de Dios. Lo voy a volver a repetir. Proteger los planes de otros también es de Dios. Y es que algunos no entienden de esa. Yo no sé si hablo con libertad. ¿De verdad? Hay uno por ahí en Tercera de Juan que se llama Diótrefes. Ahí mi alma te alaba. El que dice, el cual le gusta tener el primer lugar. Que el Señor reprenda a los Diótrefes. El cual le gusta tener el primer lugar. Y dice Juan, enviando una carta, escucha, que sé que Diótrefes, que le gusta tener el primer lugar, yo, Juan, que soy el padre de la iglesia, que soy el anciano apóstol, he enviado allí una visita para que la atendáis. Y como no nace de él la visita, no ha querido apoyar y no les ha recibido. Porque hay algunos Diótrefes que cuando el proyecto no nace de ellos, no apoyan. No apoyan. No, si la idea es mía, que me ayude todo el mundo, que me apoye todo el mundo, que toda la iglesia se vuelque. Cuando la idea es de otro, cuando el proyecto es de otro, cuando tú no lo, mi alma te alaba, cuando tú no encabezas el proyecto, no se te ve por ningún lado. Mi alma te alaba, pues lo tengo que decir. Dice, menos mal a ti, gallo, que se les has recibido tú, saltándote la oposición de Diótrefes, porque el Diótrefes manda mucho,
Pero dice, pero tú, gallo, menos mal que lo que no ha querido hacer él, lo has hecho tú y les has recibido. Que Dios bendiga a los gallos. En las iglesias necesitamos más gallos y menos. Lo que no veas de Dios no lo apoyes. Lo que no sea de Dios no lo apoyes. ¡Que viva Dios! Dios ha puesto gente bajo tu responsabilidad. Dios ha puesto gente bajo nuestra responsabilidad, que tenemos que guardarlos, tenemos que protegerlos. Yo tengo que hablar con libertad, Tito. No le pongas oído a nadie que te hable mal de alguien que es hermano y hermana tuya. No dejes que esas semillas calen en tu corazón. Pon vallado. Voy por allí abajo, por Andalucía, más para allá, más para allá. Y un hermanico que tiene gallos y gallinas, hablando de los gallos y las gallinas. Resulta que me dice, José, resulta que hace unos días una gallina me ha dado muchos polluelos. Y como había muchos, unos cuantos pues no entraban dentro de la gallina madre. He tenido que coger unos polluelos y ponerlos debajo de otra gallina que no es su madre. Escucha, sabiendo que en el momento en el que perciba que no son sus hijos, empieza a picotearlos y a matarlos. Los pongo, José, el primer día no pasa nada, el segundo no pasa nada, pero al tercero se ha dado cuenta que esos polluelos no son suyos y ha empezado a picotearlos y a matarlos. Haz lo que te dé la gana. Dice, tuve que quitar a esa gallina y poner a la madre. Escucha, Dios ha puesto bajo tu responsabilidad proyectos de Dios. Como no los cuides, tranquilos que Dios pone a alguien con corazón de padre y con corazón de madre. Porque José tiene que proteger el proyecto que hay en María. Está aquí Dios. Hay Saúles que no protegen a los Davides, aunque son los futuros reyes de Israel, y no lo soportan porque en ellos resuena: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000, y les corroe la envidia. Mi alma te alaba. Y comienzan a perseguir, y comienzan a dañar, y comienzan a hacer. Pero ¿qué cosas? Lo que no honró Saúl, lo honró su hijo Jonatán. Dios le dio una lección a Saúl, no por nadie, por su propio hijo, que se supone era el heredero, y dijo: reconozco que aunque me tocaba a mí sanguíneamente, Dios te ha ungido a ti. Y protegió a David. Resulta que mueren Saúl y Jonatán en la batalla. Pero cuando mueren, entra David de rey y dice: ¿dónde está alguien de la casa de Saúl a quien pueda hacerle misericordia? Y hay un nieto de Saúl, hijo de Jonatán, llamado Mefiboset, que está tullío y vive en Lodemar. Pero atención, dice: traerlo para acá, que aunque está herido todavía es digno. Y sentarle a la mesa conmigo
Y dicen todos, ¿pero por qué? Si el Saúl te ha perseguido, si el Saúl te ha hecho la vida en cruz, si el Saúl te ha querido matar. Dice, ya, pero no es por lo que hizo Saúl, sino por lo que sembró Jonatán. No le dejes malas herencias a tus hijos. No le dejes malas herencias a tus hijos. Hay gente en las iglesias que no se pueden ver. Y dices tú, pero si no se han hecho nada. No, es lo que se ha sembrado en ellos por boca de otros. Cuidado con lo que hablas en la casa. Cuidado con lo que siembras en los hogares. Cuidado con lo que dejas caer. Hay jóvenes que ni siquiera quieren bajar al culto por lo que escuchan del culto en la boca de sus padres dentro de las casas. Protege la iglesia. Protege en el nombre de Jesús el proyecto de Jesucristo. Como José a veces estamos llamados a proteger. Seas María o seas José, pero que el proyecto de Dios salga adelante. Amén. Miren, Dios va a hablar ahora, no voy a tardar mucho. Pero Jesús nace. Jesús nace. Y Jesús viene a establecerse en Nazaret y crece. Y no solo crece, sino que va creciendo en gracia y en sabiduría delante de los hombres. Y ahora resulta que José y María la han criado. Le llevan para arriba, le llevan para abajo. Es Jesús, pero es su niño. Es al que han criado. Y ahora resulta que llega el día en el que tienen que bajar a la fiesta. Bajan a la fiesta a Jerusalén. Se pasan 3 días allí, empiezan para aquí, para arriba, para abajo y vuelven. Pero ahora la María hace así, dice, chico, ¿dónde está el niño? Dice, no sé, yo creía que lo tenías tú. ¿Qué dices? Que no, que yo creía que lo tenías tú. Lo empiezan a buscar entre la gente y entre la gente no estaba. Resulta que hacen así y se vuelven para Jerusalén. Y nada más para venir para Jerusalén dice que José viene corriendo y le dice, ¡hijo! Pero hombre, te he estado buscando. José le dice, hijo, ¿dónde estabas? Que te he estado buscando, que estoy desesperado. Y le dice, a ver, José, no te quiero yo ofender, ¿vale? Pero en los negocios de mi padre, tú eres mi tutor, tú eres quien me has criado, tú eres quien me has protegido. Pero en los negocios de mi padre, porque aunque tú me llames hijo, lo siento, no soy tu hijo, yo soy hijo de él. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero espera, que Jesús crece. Inicia su ministerio, se hace popular, viene todo el mundo a escucharle, celebra un culto que no cabe nadie, ni por la puerta. Pero viene María con los hermanos y dice, oye, que soy la María, la madre de Jesús y sus hermanos, que tires a quien tengas que tirar, que tenemos que entrar, que queremos hablar con Jesús. Dice, bueno, espérate que se lo digo a él. Sale fuera y le dice, que está fuera tu madre y tus hermanos. Dile que mi madre y mis hermanos son todos los que hacen mi voluntad. Y la María que te ha engendrado, que te ha criado, que... José, María, engendrasteis y protegisteis el proyecto, pero el proyecto no es vuestro. El proyecto es de Dios. Siento a Dios. Siento a Dios. El proyecto está más allá de nosotros. Porque no nos podemos adueñar. Termino con esto que sé que es de Dios. La María termina
viendo a su hijo crucificado. Y la túnica que le tejió, porque escucha, era una túnica de una sola pieza, sin costuras. ¿Sabes quién llevaban esas túnicas? Los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Una pregunta: ¿Jesús de dónde nació? De la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Por lo tanto, Jesús no podía tener una túnica sacerdotal porque no venía de Leví, venía de Judá. Ahora, entonces, ¿quién le ha dado esa túnica? Bueno, la costumbre en el Medio Oriente era que las madres hacían las túnicas de los sacerdotes en tempranas edades, como Ana, que le tejía la túnica a Samuel todos los años. María dijo: es verdad que no eres de la tribu de Leví, pero yo sé que eres sacerdote no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Y le tejió la túnica a ella. Ahora resulta que cogen, le quitan la túnica en el Calvario. Y cogen la túnica y se la empiezan a rifar entre ellos porque han dicho: uy, esta túnica no la rompamos, porque es buena tela, tiene buen color y buena talla. Empiezan a rifársela. Ahora María nos da un detalle, dice que María, viendo esto, empieza a llorar. Dios mío. Y empieza a llorar de tal manera que llama la atención de Jesús. Porque, señores, la túnica la había tejido ella. La había costado mucho. Era mucho esmero. Era coser y coser y coser y coser. ¿Cuántos pueden levantar su mano y dar un fuerte amén? ¿Me dejas que te diga una cosa? Hay gente que ve la obra de sus manos como está en manos de otros rifándose, porque saben del color, de la talla y de la tela, pero no saben lo que ha costado tejer esa túnica. Hay muchos testimonios y trabajos que sufren en manos de otros que no saben lo que ha costado. Y lloran. Hay gente herida, Gedeón. Hay gente herida en nuestras iglesias porque no se han sentido valorados, porque no han visto el agradecimiento, ni la honra, ni el apoyo. Están heridos porque llevan toda la vida en el culto, porque han sido de los que apoyan a los pastores, de los que entran los primeros y se van los últimos, de los que han entregado su vida. Bien podemos decir que aquí hay gente que han dicho: yo, José, como María y como José, he renunciado a lo que he tenido que renunciar por estar aquí. Gente que lleva 20, 30, 40, 50 años sirviendo al Señor. Sin embargo, en momentos puntuales han visto su túnica envuelta en comentarios, envuelta en miradas, envuelta en malos gestos. Y María llora. Pero en ese momento dice: y Jesús, viendo a María, dijo: ¡mujer! ¡Mujer! Llamando la atención a ella. ¡Mujer! No miren más la túnica, mírame a mí. Mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Le está diciendo: mujer, ya deja de mirar la túnica, que lo importante no es la túnica, lo importante soy yo. Que Dios te ha usado, que Dios te ha bendecido, que Dios te ha utilizado. Gloria a Dios por el tiempo en el que hiciste lo que tuviste que hacer con la túnica. Pero lo importante no es tu obra, lo importante es la gloria de aquel que está suspendido entre el cielo y la tierra. Está aquí el Señor. Y yo hoy siento de Dios esta palabra: ¿cuántos quieren ser parte de los planes de Dios? ¿Puedes ponerte de pie un minutico? Aleluya. Te adoramos, Espíritu Santo, gracias.
Adórale, 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 adórale. Hay un ambiente precioso. Miren, se ha estado reteniendo una bendición que está en el aire ahora y va a empezar a caer como rocío del Espíritu Santo sobre corazones heridos, gente que va a ser sellada por el Espíritu Santo. Te adoramos, Rey. Adórale, 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 adórale. Cierra tus ojos y adórale. Te amamos, Espíritu Santo. Hay jóvenes aquí, aleluya, que Dios va a sellar esta palabra en ellos. Quiero que recibáis esta palabra: sacrificio y esfuerzo. Aleluya. Sacrificio y esfuerzo. Jóvenes, entregarle todos vuestros sueños, todas vuestras ilusiones, entregarle los mejores años de vuestra vida. No cedáis ni un segundo en darle lugar al enemigo. Reprendo el demonio en el nombre de Jesús. Quemaros las pestañas leyendo en el nombre de Jesús. Coger Biblias y comenzar a leerlas, estudiar la palabra de Dios, pasar tiempo con el Señor en oración. Ah, Dios mío, está aquí su presencia. Dejar que Él os selle, que engendre en vosotros su voz, sus planes, sus sueños. No viváis mediocremente ni de cualquier manera. No seáis jóvenes promedio que simplemente con bajar el culto y cantar 4 coros os conforméis. Apasionaros por el Señor, ser sagüesos de la gloria de Dios, arqueólogos de los propósitos divinos, buceadores de su gloria. Oh, por favor, apasionaros, que esta tarde sirva para encender en vosotros un fuego que nadie pueda apagar en el nombre de Jesús. Lebrate allí de heredia mandarayas. Aleluya. Ay, Dios mío, iglesia de Priego, hay algo precioso en esta tarde. Oh, Espíritu Santo. Nasalibecoa. Mujeres, viene un tiempo de Dios en el que la iglesia, ay, Dios mío, pastor, viene gente que ni siquiera esperabas. Dios pone incubadoras espirituales porque viene gente nueva. Y Dios quiere traerla. Pero hay algo que lo está impidiendo. Y Dios me dice, se tiene que levantar intercesión para reprender un espíritu que quiere neutralizar lo que viene. Me levanto contra todo espíritu de brujería y de hechicería en el nombre de Jesucristo. Hay una fuerza aquí terrible de parte de Dios. Dios quiere que levantar a mujeres que comiencen a interceder por sus casas, por sus hogares y por este pueblo. Aleluya. Hay un principado religioso, mi alma te alaba, que tiene cegada a mucha gente. Pero la luz del Evangelio quiere resplandecer en muchos hogares, Tito. En muchos hogares. ¿Me dejáis que sea libre? Dios quiere utilizar a la iglesia de Priego para evangelizar a los vecinos. A los que no son gitanos. ¿Me escucháis? A los que no son gitanos. Dios mío, Dios mío. Y Dios va a utilizar a mucha gente para llevar el evangelio a muchos hogares y a muchas casas. Ese espíritu evangelista tiene que nacer también en los varones, en el nombre de Jesús. Embajadores de Dios, aleluya. Gracias, Padre, porque tú me has traído aquí. Hay una semilla que está cayendo del cielo. Son palabras de Dios. Aleluya. ¿Os dais cuenta? Hombres, Dios quiere levantar entre ustedes
evangelistas, gente que lleve el evangelio a cada rincón de este pueblo. Mujeres, Dios quiere levantar entre ustedes mujeres intercesoras que puedan llevar la oración, aleluya, a proteger, guardar, bendecir y hacer avanzar los planes de Dios. Jóvenes, Dios quiere levantar entre vosotros pasión, aleluya, pasión por servirle, por adorarle, por conocer su presencia, aleluya. Son semillas de Dios, son semillas de Dios, aleluya. Ahora sí, adórale, 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 adórale. Ha descendido la gloria de Dios. Toca el Espíritu Santo. Más. Me quedo aquí amándote, pegado a ti, amándote. Me quedo aquí, amán. Podemos apagar la luz un minuto, pastor, solo un minutico. Solo un minuto, adorarle, jóvenes, adorarle. Aleluya. Dios engendra planes del cielo sobre este joven. Gracias, Espíritu Santo, bendícelo, llénalo. Gracias, Rey. Podemos adorar al Señor, una alabanza, aleluya. Tu presencia está aquí. Está aquí tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Siento de hacer una oración para que el Señor venga sanando las heridas muy profundas. Ahí donde estás, extiende tus manos hacia adelante con las palmas hacia arriba. Dios quiere derramar el rocío de su Espíritu. Oh Rey, toca ahora, Espíritu Santo. Toca, Espíritu Santo de Dios. Toca ahora, sana cada herida. Bendice, Espíritu de Dios.